La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, Cafetera. Tras un tiempo he conseguido ahorrar lo suficiente para poder ser mecenas, y si durante todos estos años ya era necesario en la labor que hacéis, pues después de estos acontecimientos históricos y de la sociedad que podemos crear después de todo esto, yo creo que sin duda es más necesario que nunca un periodismo libre, crítico y que dependa solo de la gente que le apoya y que lo escucha. Así que nada, por fin soy mecenas y un abrazo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I'm proud of the protest, but I'm not proud of the destruction. And part of what's made me so hopeful is the fact that so many young people have been galvanized and activated and motivated and mobilized. Porque la salud de la humanidad también es interdependiente, está absolutamente globalizada. Por ello, el Gobierno de España ha asumido también la responsabilidad de coliderar la creación del ACT Accelerator, en el que Gavi juega un papel clave para que las vacunas lleguen al conjunto de países en vías de desarrollo. Bueno, desgraciadamente nos estamos acostumbrando a este tipo de política con este tono excesivo, dramático, hiperventilado, que lo único que hace es incrementar la crispación. Todo el mundo le ha calado como al mago de verbena al que se le ven todos los trucos. Señor Sánchez, no salimos más fuertes. Por mucho anuncio que pague a costa del contribuyente, una mentira repetida 1000 veces no acaba siendo verdad. Los españoles no deben nada a este Gobierno. Ni ha sido capaz de salvar vidas, ni ha protegido la economía y el bienestar. Han dejado atrás a millones de personas. Porque en este momento es fundamental que los referentes sociales inculquen responsabilidad a la ciudadanía. ¿Y sabe cuándo lo decidí? Porque me venían ofreciendo esto hace tiempo y dije, no lo quiero. Lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso. Cuando vi el botellón de Tomelloso, pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado, porque me preocupa Tomelloso, me preocupa. No puede ser que 700 personas, no puede ser, con los muertos que hemos tenido. Estoy diciendo, vea a la luz esta ley, que va a ser fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país, y que a mí me llena de orgullo poder impulsar como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 de este Gobierno. De momento, la evolución de las zonas del país que ya van avanzando en las fases de la desescalada apuntan a que la economía se está comportando como preveíamos. Se observa un cambio de tendencia desde que terminó la hibernación, una cierta recuperación de la actividad económica y el empleo. Sí, yo no sé si es la capacidad que tenemos para olvidar que se esfuma todos los malos tiempos como hemos pasado. Lo advertía el ministro de Sanidad, decía, cuidado, porque se refería a un botellón que se celebró en Tomelloso y decía, no puede ser que 700 personas hagan botellón con lo que hemos pasado, con lo que hemos tenido que superar.
parece que se ha olvidado todo lo que está ocurriendo, pero eso tiene un efecto también positivo. Decía la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se observa cierta recuperación de actividad y empleo a mucha velocidad. Así que la tesis de la V, caemos muy rápido, se frena todo muy rápido, pero si subimos otra vez muy deprisa, parece, según los expertos, que toma fuerza. Bueno, vamos a hablar de esto en un mundo un tiempo en el que además la crispación se ha apoderado también de la vida política. Almohadilla la cafetera crispados. Almohadilla la cafetera crispados. Es el hashtag del programa con el que vamos a comentar la actualidad y os pedimos que lo utilicéis porque va a ser con lo que podamos organizar el debate, organizar vuestras intervenciones, vuestras participaciones y así en torno a este hashtag podamos ordenar los mensajes. En Twitter, como están haciendo ya el tuerto, Vicente Arias, muy buenos días. Vicente, Ángel, José L, Cibermaruja, muy buenos días. Cibermaruja, Juan Casamayor, Elisa Manuel Guzmán, José Ignacio San Miguel, Juan Muñoz, Rafael, un montón de gente, Antonio, Vladimir, Sergio, Paloma Irazazábal, María Eugenia, Mala Sombra, Fantón, Isabel Aragón, Virginia Ruiz, Conchi Díaz, Tine Viera, Iván, Juan Villar, Salvador Pérez, bueno, muchísima gente que se incorpora a esta hora al programa. ¿Por qué te ríes? María.es, buenos días. ¿Qué te pasa? No, que me ha gustado toda la lista. ¿Qué te pasa? Pues es una parte muy pequeña. No va a terminar nunca. Es una parte muy pequeña. Hay muchísima gente además que se está concentrando también. No solo y de hecho veo una nueva incorporación. ¿Cuál nueva? Veo por aquí una nueva incorporación que se llama Respira. Dice, es mi primer día en la cafetera. Así que te damos la bienvenida a esta gran comunidad. En efecto, nos gusta mucho cuando llega gente nueva. Pasa adentro, que está más calentito, que te daremos abrazos por doquier. Bueno, si nos ayudáis, además, vamos a comentar la actualidad, porque en efecto hay una gran... Fijaos, no una gran crispación, hay una gran provocación. Porque crispación implica que haya dos actores comportándose de la misma manera. Pero no. Aquí lo que hay es toda una tarea bien planificada para polarizar. Y esa actividad en realidad se fundamenta en la provocación. Lo estamos viendo sistemáticamente, de forma reiterada, en el discurso que la derecha y la extrema derecha está lanzando a través de medios de comunicación y a través de la propia actitud en las redes sociales. ¿Hay respuesta? Sí, pero eso no implica que la crispación y que la polarización sea compartida. Porque cuando alguien está provocando, claro, puedes cometer el error de caer en la provocación, como cayó el otro día Iglesias, cuando después tuvo aquel rifirrafe con uno de los miembros de la extrema derecha en el Parlamento, después de que le han llamado vicepandemias, después de que han estado acusando al gobierno de ser el responsable de las muertes por el COVID, de ser un irresponsable por la convocatoria del 8M, cosa que hoy llega a las portadas de los periódicos un día más, una vez más. Bueno, aunque les estén acusando de esto, claro, cuando uno toma el testigo y responde, entonces parece que es que hay crispación en la vida política. ¿Cómo son los políticos? No, perdone usted. Aquí hay una provocación que tiene un objeto, que es que caigas en la provocación y de esa manera aparentar que es que la sociedad está muy crispada. No, la sociedad no está crispada. La sociedad puede caer o no en las provocaciones, pero la sociedad lo que está es molesta. Y a partir de ahí, lo digo para que empecemos a separar las cosas, porque si no parece que es que todo es lo mismo, todo es exactamente igual. No todo es lo mismo ni todo es exactamente igual. Y lo que no se puede comparar es colocar en el mismo lugar que te llamen hijo de terrorista al que te llamen marquesa, que por cierto, bien que presumen, no creo que nadie llegue a ningún lugar diciendo hola, yo soy el hijo del terrorista, pero sin embargo hay mucha gente que vive de eso y que de los buenas subvenciones que eso le proporciona, tener esos títulos nobiliarios y que le permite pues acceder a los lugares esos que tanto parecen interesarles. No es lo mismo que te llamen marqués, que no deja de ser una descripción, aunque te resulte muy ofensiva. No te resultaba tan ofensiva cuando aceptabas los títulos nobiliarios. Pero, en todo caso, incluso ante eso, no es lo mismo. Después de que te han estado acusando de ser vicepandemias, después de que te han estado acusando con todo tipo de calificativos, en portadas de periódicos, en portadas de digitales, no es lo mismo eso que terminar provocando como estamos viendo que es lo que está ocurriendo. A ver si entendemos, a ver si por fin lo entendemos. No es polarización ni es crispación, es desestabilización y provocación para conseguirlo. Y es una estrategia perfectamente planificada y, por cierto, bastante exitosa porque les está saliendo bastante bien.
pero fijaos que está, bueno, veremos a ver en las portadas de los periódicos, porque hay reproches a la convocatoria del 8M y un señalamiento directo a Fernando Simón, al que ha hecho frente precisamente en España a la pandemia, que tiene que ser, es el coordinador de emergencias y el que da la cara todos los días, así que es el objeto sobre el que se fijan ahora las iras de la derecha. Pero lo que está ocurriendo en España, lo digo como fin de análisis. Ahora entramos, si queréis, en el territorio de los titulares y de la información más aséptica, pero os voy a dar mi opinión con lo que ya lo hemos venido diciendo esta semana. En primer lugar, lo que tenemos es que aparentemente la pandemia parece estar remitiendo, aparentemente, por lo menos es lo que dicen los expertos, salvo que se produzca un repunte, en cuyo caso todo esto cambia como es natural. Pero aparentemente las cifras están empezando a ser mejores. De hecho, ahora se van a conocer también las nuevas fases para las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas previsiblemente todas van a mejorar su situación, su fase y por tanto su desconfinamiento. La pandemia parece estar remitiendo, de manera que pocos argumentos le quedan al Partido Popular, a la derecha, para seguir, digamos, atacando al gobierno. Si a eso le añadimos que la situación económica, esta misma advertencia que lanzaba Nadia Calviño, se observa una cierta recuperación. Hay noticias preocupantes, lo que hemos visto con Nissan, que anuncia el cierre de su planta de fabricación, no es una buena noticia, pero sin embargo, en la mayor parte de los sectores se observa con esperanza una cierta velocidad en la recuperación. De momento, la evolución de las zonas del país que ya van avanzando en las fases de la desescalada apuntan a que la economía se está comportando como preveíamos. Se observa un cambio de tendencia desde que terminó la hibernación, una cierta recuperación de la actividad económica y el empleo. A ver si esta tendencia se mantiene, a ver si se consolida y a ver si en efecto esto recupera la velocidad de crucero que llevaba. Bueno, como en todo caso sigue habiendo una gran preocupación por la situación económica, por la gran... Bueno, finalmente la economía también responde, digamos, a las curvas, es como una noria, a veces sube, a veces baja, y responde a ciclos, y ahora no parece que nos encontremos ante el mejor de los ciclos, y si a esto le añadimos la pandemia, la situación parecía catastrófica, pero es que ha llegado un impulso de 170.000 millones de euros que va a inyectar la Unión Europea a España, de los cuales una buena parte son a fondo perdido, así que eso le va a tocar gestionar al gobierno de coalición. Claro, para la derecha eso supone que se esfuman las posibilidades de conducir este país a unas elecciones. En este momento no hay posibilidad por el calendario electoral. Lo único que pueden hacer, porque legalmente los plazos todavía no son posibles, lo único que pueden hacer es enredar y deteriorar al gobierno, como se está haciendo con estos informes de la Guardia Civil, apuntando a las convocatorias del 8M, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues claro, el gobierno puede agarrarse a esa situación económica. Si dentro de 3 años el ciclo empieza a ser positivo, la economía se ha recuperado, pues entonces a lo mejor Pedro Sánchez adelanta las elecciones. Es improbable que lo haga en otro escenario, en otro calendario. Pero la derecha cree que puede forzar a un adelanto electoral y cree que pueden hacer que no aguante el gobierno, para lo cual están tratando de tensar la situación en lo posible, porque además se están dando cuenta de que el calendario pasa y que no están consiguiendo capitalizar toda la labor de oposición que han estado haciendo en este tiempo, en algunos casos verdaderamente mezquina, colocando los fallecidos encima de la mesa. Pero es que las encuestas que dan prácticamente todos los medios de comunicación al PSOE lo dejan clavado en el lugar en el que está. Clavado. Incluso después de la pandemia. Si ni con una pandemia han conseguido, y con las críticas que han provocado, no han conseguido desplazarlos, el Partido Popular básicamente sube un poquito, pero se mantiene. Pero el que tiene muy mala valoración en todas las encuestas es el líder del Partido Popular. De manera que el Partido Popular empieza a ponerse más nervioso porque cada vez le resulta más difícil. ¿Y quién está capitalizando, sin embargo, la oposición responsable? Inés Arrimadas, Ciudadanos, que lo está capitalizando en las encuestas. Veremos a ver luego qué pasa, porque de aquí a las elecciones pueden ocurrir millones de cosas. Pero eso es lo que hace que esté muy tensa, muy nerviosa la oposición en España. Bueno, esto un poco como la fotografía que explica un poco por qué están tan crispados, por qué están tan tensos, por qué están tan nerviosos, por qué lanzan tantos insultos, porque es que escuchamos algunas cosas absolutamente deleznables en la vida política. Todo el mundo le ha calado como al mago de verbena al que se le ven todos los trucos. Señor Sánchez, no salimos más fuertes. Por mucho anuncio que pague a costa del contribuyente, una mentira repetida 1000 veces no acaba siendo verdad. Los españoles no deben nada a este Gobierno.
ni ha sido capaz de salvar vidas, ni ha protegido la economía y el bienestar. Han dejado atrás a millones de personas. Pero nos han acostumbrado a una oposición tan virulenta que ahora ya todo suena moderado. Incluso las descalificaciones más atroces ya nos parecen normales porque las han metido tanto en la vida pública. Bueno, pero esta estrategia de crispación no se le escapa a nadie. Decía Alberto Garzón ayer en Televisión Española que es bastante categórica. Bueno, desgraciadamente nos estamos acostumbrando a este tipo de política con este tono excesivo, dramático, hiperventilado, que lo único que hace es incrementar la crispación. No obstante, yo no creo que sea simétrico. Creo que hay una estrategia por parte de partidos de la oposición de derechas encaminadas a desgastar el gobierno a cualquier precio y que lo único que hace es encender los ánimos de la gente que se radicaliza y se crispa y se polariza nuestro país en un momento en el que eso es probablemente la peor de las opciones para hacer frente a una crisis sanitaria y a una crisis económica como la que tenemos encima. Así que una crisis sanitaria, una crisis económica, pero claro, atención a las expectativas. Hoy, portada en La Vanguardia, el Banco Central Europeo sale al rescate de la economía europea con 600.000 millones de euros más. La medida, la más ambiciosa y más ambiciosa de lo esperado, relaja la prima de riesgo española, ayuda a encarar una caída prevista del PIB del 8,7%, de manera que es que las noticias tampoco acompañan la labor de oposición, las noticias económicas, porque se está produciendo una cascada de inyección de dinero brutal que además tiene como objeto también mantener en cierto tono el espíritu europeísta. Bueno, pues si esto, claro, hace que deje con el pie cambiado completamente a la oposición su estrategia, porque le cuesta mucho polarizar en esta situación, le cuesta mucho crispar. Así que, claro, deberían reflexionar en qué manos se ha puesto la estrategia. ¿En qué manos está la estrategia del Partido Popular? ¿Está en manos de José María Aznar? ¿Es esta la estrategia adecuada para este tiempo? Bueno, sobre eso os pedimos también que nos ayudéis a reflexionar, porque mientras tanto, claro, estamos viendo una auténtica batalla dentro del Parlamento que cada día nos despierta con nuevas tensiones. Pero luego está la información científica. La directora del Instituto Carlos III anunció ayer sus cálculos sobre la forma en la que se ha propagado el coronavirus. Según Raquel Lloti, la prevalencia estimada de los anticuerpos es del 5,2%. Este país, los españoles, un 5% de los españoles se habría contagiado. La prevalencia estimada, después de analizar los datos en el conjunto del país para anticuerpos IgG frente al coronavirus, es en este momento de un 5,2%, con un intervalo de confianza del 4,9% al 5,5%. Así que la segunda oleada del estudio de seroprevalencia confirma que solo el 5,2% de la población española tiene anticuerpos. Lo recuerda hoy el diario.es, que daba cuenta de estos datos dados a conocer por el Ministerio de Sanidad. Son unos resultados preliminares de este estudio de seroprevalencia que comenzó hace un mes en el Instituto de Salud Carlos III. La primera oleada es de hace 3 semanas, arrojaba que solamente el 5% de la población española había pasado el COVID y, por tanto, tiene anticuerpos, los anticuerpos necesarios para no volver a pasar la enfermedad, por lo menos en un tiempo. Bueno, se analizó entonces el 30% de las muestras con las que ha trabajado este Instituto de Salud, pero ya en esta segunda oleada, con la práctica totalidad de las muestras examinadas, se confirma esa estimación. Solamente el 5,21% de los españoles habría pasado la COVID-19. Esto equivale aproximadamente a unos 2.400.000 personas que han estado infectados en algún momento con más de 2 meses de confinamiento. Claro, muchos de los cuales no han desarrollado siquiera síntomas, y esto ha hecho que la enfermedad se propague a una gran velocidad porque eran contagiosos sin saberlo. Bueno, pues por eso las autoridades siguen insistiendo en que hay que tener mucha cautela a la hora de retomar la vida. A todos nos apetece mucho volver a la cotidianidad, pero alertaba el ministro de Sanidad y ya que cosas como el botellón que se produjo el otro día en Tomelloso, en el que se reunieron 700 personas, esto no se puede volver a producir porque hay un altísimo riesgo de que vuelva a haber un rebrote. Y porque en este momento es fundamental que los referentes sociales inculquen responsabilidad
a la ciudadanía. ¿Y sabe cuándo lo decidí? Porque me venían ofreciendo esto hace tiempo y dije, no lo quiero. Lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso. Cuando vi el botellón de Tomelloso, pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado, porque me preocupa Tomelloso, me preocupa. No puede ser que 700 personas, no puede ser, con los muertos que hemos tenido. Y ha reaccionado bien la alcaldesa, y ha reaccionado bien. Ese día yo decidí que me iba a ver con todo el referente social posible, para que salgan a decir a la gente, cuidado, que esto no ha sido una broma, que esto no ha sido una broma, que esto ha sido muy serio. Y entonces, hombre, pues si la gente que escuchan, los líderes sociales, que son los que son, para mí, señora Gamarra, y creo que por usted también, el líder social, el referente que yo tengo, el héroe que yo tengo en la cabeza estos días, es el que recibe el premio Príncipe de Asturias, el médico. Pero a quien escucha la ciudadanía, la gente joven, es a quien escucha. Y ese día yo decidí que me iba a reunir con ellos. Porque, en efecto, las imágenes de Tomelloso, captadas por los propios asistentes, 700 personas participando en un botellón, cuando además era la circunstancia de que en esta localidad de Ciudad Real es una de las más castigadas por la COVID-19. Ha tenido unas 300 muertes, numerosos casos de contagios y pues no es precisamente muy tranquilizador ver cómo la gente se toma en absoluto cachondeo esta situación. Bueno, pues mientras las autoridades siguen lanzando estas imágenes, estas advertencias a los ciudadanos, nos encontramos con que en los periódicos la Guardia Civil señala a través de la prensa y a través de informes que le envían a la juez de recortes de prensa, lo cual todo se retroalimenta con todo. La Guardia Civil sigue señalando al 8M como uno de los motores del contagio, a pesar de que el Instituto Carlos III, entre otras instituciones científicas, han dicho que no hay ninguna conexión entre la propagación de la COVID y el 8M. La prueba está en que otros países que cancelaron la celebración de las manifestaciones multitudinarias del 8M aún así han tenido un gran número de contagios igualmente. Pero una vez más se vuelve a señalar, se vuelve a acusar al feminismo, a la convocatoria del 8M. Una vez más se utiliza para, colocarlo en el mismo foco que los contagios, pero lo que supone sin duda un ataque directo al feminismo. En el periódico El Mundo, Simón ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas la semana del 8M. La Guardia Civil revela que el director de emergencias no informó en la reunión interterritorial del 5 de marzo que Europa había exigido evitar los actos multitudinarios. A ver, en aquellos días se hablaba mucho, se hablaba en la prensa, de hecho se especulaba con si debía ser cancelado o no el 8M, de manera que estaba perfectamente presente. ¿Qué es lo que se pretende con esta estrategia? Yo no sé, María, ¿qué te parece a ti? Porque una de las cosas que hemos visto es que los mismos que han sido críticos en los últimos meses, en los últimos años, contra el feminismo y contra el 8M, son los mismos que lo están señalando. A nadie se le escapa que quizá habría sido, conociendo ahora como conocemos el resultado de todo esto, que habría sido más prudente que no se celebrase ningún acto multitudinario. Desde luego el 8M, tampoco Vista Alegre, tampoco las misas que se celebraron por todo el país, acudiendo gente muy mayor, concentrada, dándose la mano de la paz, yendo a comulgar todos en la misma fila. Hombre, no parece lo más prudente, pero tampoco mantener el metro, el autobús, las líneas, la asistencia a los comercios, a los centros comerciales, al trabajo, a los colegios. Nadie está señalando eso. Pero mira cómo señalan al 8M casi cada día. Cuando acudieron unos centenares de miles, decenas de miles, miles de personas. Pero ¿cuántos en comparación con el metro o el autobús? Y sin embargo nadie está señalando eso, ¿no? Así que le está viniendo muy bien al Partido Popular para ocultar su propia responsabilidad. Pero me da la impresión de que hay un nuevo ataque directamente contra el feminismo. Y me sorprende que no salgan los grupos que convocaron aquello, que no salgan a reclamar y a combatir este ataque tan directo que están soportando sobre sus espaldas, ¿no? Aquí hay algo muy grave que yo creo que es que se está revelando que no hay una preocupación por la pandemia, por el coronavirus, o que la preocupación por el coronavirus no es tanta como el hecho de atacar un movimiento, ¿no? Porque si no, como dices, si hubiese realmente una preocupación, ¿no?, por la salud de las personas y se supeditasen los intereses políticos,
entonces veríamos que sí, que entonces se atacaría también la celebración de ese mitin de Vox, se atacaría también, bueno, pues las irresponsabilidades de no haber, como decías, cerrado los servicios de transporte público. Yo creo que es un insulto a la inteligencia. Lo que sí que me preocupa es que no lo identifiquemos, ¿no? Que no se identifique el hecho de decir, hombre, pero si en las mismas fechas se hicieron diferentes eventos, ¿por qué no se pide responsabilidades también a todas esas personas? ¿Por qué no se pide responsabilidades al partido de extrema derecha que convocó ese mitin, además en un espacio cerrado? Es que hay imágenes. Entonces, yo creo que también hay mucha gente que se siente insultada, que se siente manipulada, ¿no? Cuando vemos continuamente las imágenes del 8M, y no vemos imágenes, por ejemplo, del mitin de Vox diciendo, es que estos señores organizaron este evento con la situación y el contexto que había, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser justos. El caso es que, claro, no nos atrevemos a decir, hombre, es que ustedes deliberadamente organizaron este evento sabiendo que había una pandemia, porque no lo sabían, pero ni ellos ni tampoco sabían el alcance de la pandemia las organizadoras del 8M, ni lo sabíamos prácticamente nadie. Entonces, bueno, aquí yo creo que se ve la osadía o la no osadía. Dice Miguel Ángel, dice, ya, pero la tesis de quienes atacan el 8M no es tanto porque piensen que fuera el principal foco de contagio, sino más bien porque, según ellas, fue la razón por la que el gobierno no tomó medidas antes. Eso es cierto, Miguel Ángel, pero ha ido cambiando la versión. Esa es la versión que se ha ido construyendo posteriormente, porque cuando se inicia, el problema era la capacidad de contagio en el 8M, no que el gobierno estuviera esperando a que se celebrase para tomar medidas. Porque además, Miguel Ángel, no nos engañemos, y yo creo que todos somos perfectamente conscientes. ¿De verdad alguien cree que el gobierno podía haber tomado medidas antes? Las medidas que se tomaron después, el confinamiento general. ¿De verdad alguien cree que la sociedad habría aceptado confinar a la población española, a 45 millones de personas, meterlas en sus casas durante 2 meses y medio, paralizar la actividad económica en todos los sectores menos en el primario? ¿De verdad alguien piensa que si se le hubiera ocurrido no solamente sugerirlo, si lo llegan a colocar sobre la mesa como especulación, este gobierno, no habrían sido atacados por bolivarianos, por utilizar, como se les está acusando ahora? Porque además la acusación, hay una esquizofrenia en la misma posición que tiene la oposición. Que por una parte están diciendo que se han tomado malas medidas, pocas, insuficientes, tarde, y por otra parte están movilizando caceroladas y manifestaciones en las que no se han respetado ni siquiera las medidas de seguridad, porque consideran que están siendo engañados y víctimas de un atropello en sus derechos civiles, siendo obligados a permanecer en casa. ¿Alguien se imagina que el gobierno hubiera tomado medidas antes? ¿La que se habría liado en este país? Así que yo creo que las cosas ocurren como ocurren, claro, a posteriori pues es muy fácil verlo. En efecto, cualquier concentración humana pues a lo mejor no era lo más prudente en aquel momento. No es lo que dicen los científicos, pero vamos a poner el sentido común por delante del criterio científico, cosa que no es muy conveniente generalmente, pero vamos a hacer esta pequeña concesión. Al fin y al cabo, el 8M no dejaba de ser un espacio abierto donde se relacionaban las personas, donde la gente acudió con cierta prudencia, ya había debate en eso. La propia Pilar de la Peña nos decía que yo no bajé precisamente porque estaba instalado esa idea. Yo recuerdo haber tenido esta conversación contigo también, María. Había preocupación. Sí, pero claro, si pedimos responsabilidades al gobierno en este caso por no haber frenado el 8M, también habría que pedirle responsabilidades, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, cuando convocó esa especie de celebración con sanitarios en IFEMA cuando iban a cerrarlo, ¿no? Que ahí sí que se sabía mucha más información. Yo creo que hay que dejar un margen de error a los responsables, porque estamos ante una situación desconocida, pero hay que dejarlo en los dos lados, porque es que entonces vamos a entrar en una guerra que además no va a tener fin. Hablabas además de cuál había sido la reacción de la comisión del 8 de marzo y, por ejemplo, en el caso de la comisión 8M de Madrid, ellas hicieron un comunicado, decían, ante el ruido seguir defendiendo lo esencial, y decían, es evidente que el 8M se ha convertido en la excusa para un discurso reaccionario que trata de opacar tanto lo que ya era invisible como cualquier posibilidad de debatir sobre ello. Que esto es lo realmente grave, ¿no? Que se utilice como arma arrojadiza entre unos líderes, por parte de unos líderes políticos, porque en realidad lo que subyace es eso, ¿no? No es una cuestión sanitaria, es una cuestión política el atacar el 8M.
Pues es que sin duda, además, gente trabajando en las oficinas, llenas, en empresas, llenas, en el metro, lleno, en los autobuses, si iba en el metro, iba llenísimo. Llenísimo. En eventos deportivos, lleno, que se celebraron después, por cierto, también. En las misas, los fines de semana. Nadie ha colocado el foco sobre esto, nadie. Y hasta el Partido Popular convocó una gran comida en la que participaron un montón de altos cargos y nadie dice nada, pero sí señalan al 8M. ¡Qué casualidad, el 8 de marzo! ¿Por qué este evento que tanta polémica provoca, que tanto pone nerviosa a la extrema derecha y a la derecha la mirada? Hombre, igual tiene algo que ver con el motivo de la convocatoria. Igual tiene algo que ver con eso. Así que, en todo caso, bueno, mientras tanto, claro, esa polémica se traslada también al Congreso de los Diputados. Pero no es la única, porque ¿qué es lo que está consiguiendo el Partido Popular además con esto? Que no se fije la atención en quiénes eran los responsables sanitarios en España en aquellos días. Porque todo esto, el 8M, el problema que se ha dado sobre la compra de material o no, sobre la propagación del virus, sobre la eficacia de las medidas del confinamiento, y la polémica y la capacidad de crispación del Partido Popular tiene un objeto muy concreto: tapar la responsabilidad que tenían las comunidades autónomas, una buena parte gestionadas por ellos mismos. ¿Y por qué? Porque en España la sanidad está transferida y son los consejeros de sanidad los que toman la iniciativa ante las medidas de emergencia. Después se hizo un mando único para coordinarlo, pero la iniciativa sigue siendo de las comunidades autónomas. Por ejemplo, compra de material, prevención, también habilitación de espacios, camas, etcétera, etcétera. Depende de las comunidades autónomas. La compra del material, todo esto, toda la polémica de han engañado al gobierno, le han vendido mascarillas erróneas. Ya, pero ¿y las mascarillas quién las tenía que comprar? Es que es una auténtica broma. Bueno, la última que se ha destapado es que la Comunidad de Madrid, lo cuenta Infolibre, la Comunidad de Madrid, la Consejería de la Comunidad de Madrid envió unos documentos dando orden de no trasladar a los enfermos mayores desde las residencias a los hospitales. Algo que todo el mundo, esto se le ha llamado los criterios de exclusión, para no trasladar a enfermos que estuvieran en residencias. Y estos son los datos que oculta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Partido Popular. Según Infolibre, los datos que oculta Ayuso, el 80% de los fallecidos en marzo que vivían en residencias no fueron trasladados al hospital. Y hubo una orden escrita que se envió, que publica Infolibre, los 6 documentos que demuestran que Ayuso miente sobre la orden de no trasladar a enfermos de residencias a hospitales. La presidenta madrileña y su consejero de Sanidad han mentido en la Asamblea al defender que se aprobó un único protocolo y que los documentos anteriores eran borradores, pues Infolibre reproduce íntegros 6 documentos elaborados por el gobierno de Ayuso. Y fijaos, así lo expresaba ayer precisamente el vicepresidente Iglesias cuando era atacado precisamente con el asunto de las residencias de mayores. Y dijo, ya está bien, vamos a poner entonces, ya que ustedes ejecutan esta estrategia, vamos a poner los datos sobre la mesa. Ante la situación de saturación actual y por indicación de la dirección, estoy leyendo literalmente el documento del Hospital Infanta Cristina, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital. Esto es lo que indica un parte de alta de las urgencias del Hospital Infanta Cristina en Parla, fechado el 25 de marzo. Y ahora vamos a preguntarnos de quién son las competencias. Del mando único. Y lo que hizo este gobierno fue aumentar las competencias de los gobiernos autonómicos. Y lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid fue prohibir, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos. Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso, cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio gobierno como de posiblemente ilegal. Creo que a lo mejor en este asunto podrían ustedes intentar ayudar porque se ha hecho mucho daño.
Además, a nadie se le escapa que probablemente responsabilidades, errores se han cometido sin ninguna duda, desde en el mando único hasta en las comunidades autónomas, pero de ahí a la estrategia de la crispación, a la estrategia de la provocación, en un territorio que es bastante grande. Bueno, según el periódico El Mundo, Simón ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas la semana del 8M. Según el periódico La Razón, la Guardia Civil cree que Simón ocultó información sobre el 8M. Una vez más, la Guardia Civil envía un nuevo documento a la juez para tratar de argumentar esto. El ministro de Sanidad insiste en que no conocían los riesgos pese a los informes previos, dice, pero en todo caso ya sabéis que hay una gran polémica por ese informe de la Guardia Civil que estaba fundamentado en recortes de periódicos. Así que resulta que la juez pide un informe, una investigación a la Guardia Civil y lo que le dan es un dossier de prensa. Pues bien, y además han elegido unos medios para sacar el dossier de prensa que asusta. Pero según el diario.es, la Guardia Civil insiste en acusar al gobierno por el 8M con conclusiones sesgadas otra vez y con titulares de prensa. Un nuevo informe incluye incluso un off the record de Irene Montero descontextualizado para inculpar al gobierno por el 8M. Álvarez de Toledo afirma que el pecado original de la pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo del gobierno. Así que os dais cuenta, por eso decía antes, no solo se trata de señalar la falta de acciones porque estaba en el calendario el 8M. Se trata de señalar directamente al feminismo. Lo hace Álvarez de Toledo. El pecado original de la pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo. Dice, está en la portada del diario.es. También, empleados de la delegación del gobierno desmontaron la tesis de la Guardia Civil de las llamadas ocultas para desconvocar manifestaciones. Y también el off the record nunca emitido por ETV que recuperó ABC y que acabó en un informe de la Guardia Civil el mismo día. Así que todo parece una estrategia perfectamente coordinada, en la que hay diferentes actores para desestabilizar al gobierno. El gobierno cree que detrás de esta estrategia planificada, algunos miembros del gobierno piensan que está una parte de la Guardia Civil, una parte de la Judicatura, una parte de los medios de comunicación, que como ven que es difícil porque el calendario lo impide convocar unas elecciones, van a utilizar todas las herramientas posibles para desgastar al gobierno de una manera tan desastrosamente desleal. Pues bien, en la portada también, Sanidad cede el mando a las autonomías para que asuman el fin de la desescalada tras meses de desencuentros, porque sí, ahora cada comunidad autónoma aparentemente va a cambiar, va a mejorar su situación, van a pasar de la fase, la que quedaba en la fase 1 pasará a la fase 2, las que estaban en fase 2 pasarán a la fase 3 mayoritariamente. Madrid dice que Sanidad valora ahora positivamente su trabajo para cambiar de fase, así que ya está observándose precisamente la posibilidad de que cambien su situación en los próximos días. Y mientras tanto, el gobierno anuncia la contribución económica de España a la búsqueda de una vacuna. Hoy somos más conscientes que nunca de nuestra vulnerabilidad ante un virus desconocido como es el COVID-19. Encontrar una vacuna para hacerle frente es urgente y hacerla además accesible y asequible para todos es fundamental, porque la salud de la humanidad también es interdependiente, está absolutamente globalizada. Por ello, el Gobierno de España ha asumido también la responsabilidad de coliderar la creación del ACT Accelerator, en el que Gavi juega un papel clave para que las vacunas lleguen al conjunto de países en vías de desarrollo. Así que ese empieza a ser también el foco, donde se sitúa el foco en la búsqueda, en la investigación, en la búsqueda de una vacuna. Bueno, pues esto es la portada de prensa de los grandes, de la agenda setting, de los grandes titulares. También hay otra polémica que acompaña en el ABC, 4 meses guardando el puesto para Iñaki Carnicero. Sánchez troceó una dirección general para fabricar un puesto para su amigo. Según el gobierno no había ningún funcionario capacitado para este cargo sin apenas competencia. Es una historia de la que da cuenta el ABC sobre la creación de un puesto para un amigo de Pedro Sánchez, con el que llevan un par de días dando titulares. Bueno, seguimos aquí con información internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat
2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the... Bueno, ya sabes que la imagen que está impactando en las retinas de medio mundo son las protestas en Estados Unidos, porque a toda esta gigantesca distopía de la pandemia se le ha añadido también la de los disturbios, una extraordinaria tensión en Estados Unidos después de una detención que provocó la muerte de un ciudadano negro, que ha provocado que se levanten en protestas miles de personas por todo Estados Unidos. Ha provocado la intervención de la Guardia Nacional, incluso se ha puesto toque de queda en algunas ciudades, se ha impuesto el toque de queda en algunas ciudades. Estados Unidos está en llamas, ardiendo. Obama volvía a hablar, decía, sobre las protestas. Proporciona mucha esperanza ver a la gente joven movilizándose con un objeto. And part of what's made me so hopeful is the fact that so many young people have been galvanized and activated and motivated and mobilized. Because historically, so much of the progress that we've made in our society has been because of young people. Así que también el hermano de George Floyd, la persona asesinada por el policía cuando practicaba esa detención, dice estar orgulloso de las protestas, pero advierte, no estoy orgulloso de la destrucción. I'm proud of the protest, but I'm not proud of the destruction. Sigue habiendo máxima tensión en Estados Unidos derivado de esto, ¿no, Pilar? Muchísima, y la verdad es que antes mencionabas las palabras de Obama, pero es que se han pronunciado y han criticado en concreto a la postura que está llevando Donald Trump, también George Bush y Bill Clinton y Jimmy Carter, que son los últimos presidentes, todos los presidentes vivos, expresidentes vivos, todos han mostrado su solidaridad, su comprensión con las protestas y han criticado o han dejado entrever su preocupación por la forma en la que Donald Trump está gestionando todo esto. Es verdad que las protestas se mantienen, siguen además con una fuerza y con una intensidad bastante, es verdad que no en la parte violenta, pero la gente sigue saliendo a la calle, sigue levantándose, reuniéndose, pues desafiando los toques de queda de forma bastante más pacífica que en estos días pasados, pero siguen pues pidiendo un cambio, pidiendo que se tome en serio esta situación. Y ya os digo, se mezcla ahora mismo todas las noticias con esta indignación y estas reivindicaciones que siguen en la calle, y luego con las críticas cada vez más severas a Donald Trump y a su manera de haber gestionado y de estar gestionando estas protestas y esta situación, ¿no? Además de los 4 expresidentes vivos que le han criticado, pues ha habido también se ha visto un cisma por parte dentro del ejército, ¿no? Dentro de exgenerales, de algunos muy importantes. Ayer comentábamos James Mattis, el ex responsable de defensa, el secretario de defensa del propio Donald Trump, que dimitió y que fue, pero también ha habido el antiguo jefe del Estado Mayor, el actual secretario de defensa, y en este sentido, por ejemplo, ha llamado mucho la atención las críticas de James Mattis, porque ha acusado a Donald Trump de ser un peligro para la democracia y de ser el primer presidente que intenta dividir el país, ¿no? Un país que ya de por sí estas protestas están evidenciando esta división, que es un año electoral y que realmente hay una gran preocupación, ya os digo, incluso dentro del propio ejército hacia lo que están viendo, porque bueno, temen un poco y consideran que realmente pues la manera en la que se está abordando todo esto pues puede indicar una serie de problemas bastante profundos para Estados Unidos. Incluso hablaban, ya os digo, de preocupación por la democracia y por los valores que han caracterizado al país durante toda su existencia. Mientras tanto, desde Naciones Unidas insisten en que para cuidar de la humanidad hay que cuidar la naturaleza. Sabéis que lo hemos venido comentando en esta semana. En China, los índices de contaminación han vuelto al estándar que tenían antes de la pandemia, a índices prepandémicos. Hay una gran preocupación porque la contaminación está siendo elevadísima, de manera que la recuperación, todo el mundo pensaba, algo habremos reflexionado en este tiempo, la memoria es tan frágil. Bueno, pues Guterres desde Naciones Unidas decía, para cuidar la naturaleza, para cuidar del hombre hay que cuidar de la naturaleza. To care for humanity, we must care for nature. We need our entire global community to change course. Let's rethink what we buy and use. Adopt sustainable habits, farming and business models. Safeguard remaining wild spaces and wildlife. Así que, bueno, no parece que aprendamos demasiado. En todo caso, lo que sí que está teniendo bastante repercusión, los viernes sabéis que nos aproximamos a la información internacional desde otra perspectiva. Lo hacemos con Pilar de la Peña, eligiendo aquellos titulares sobre España que se han publicado en medios internacionales, de manera que permite saber qué imagen va proyectando este país en el exterior. Pero ha habido una que sigue teniendo una gran repercusión
el ingreso mínimo vital. Sigue llamando mucho la atención de la prensa internacional y ha recibido muchos elogios, Pilar. Sí, desde luego sí que está realmente aquí, así como en España ha quedado ligeramente y tristemente un poco sepultado con todas las polémicas que ha habido. La verdad es que en el exterior sigue recibiendo titulares y atención. Mencionabas antes a Guterres, también un relator de la ONU ayer o antes de ayer me parece que elogió el plan como un ejemplo de cómo los estados podían abordar la pobreza, y en estos días pues hemos visto otros muchos medios que se han fijado en ello, ¿no? Deutsche Welle, por ejemplo, destacaba, y Le Figaro también, el diario francés, destacaban cómo a pesar de lo que había tardado España y digamos de cómo hasta ahora parte digamos la atención hacia los pobres y la miseria pues se gestionaba a través de ONGs, a través de algunas de ellas vinculadas con la Iglesia, que por ejemplo destacaba la televisión alemana. Le Figaro hablaba también de cómo había distintas ayudas a nivel de las autonomías, había 17 tipos de ayudas, pero todos destacaban que por primera vez pues esta ley o esta propuesta del ingreso mínimo vital aunaba un poquito toda esta estrategia, toda esta política para intentar pues reducir las tasas de pobreza, que ya habíamos dicho que la prensa internacional había destacado que España estaba bastante por encima de la media europea y que con todas estas iniciativas pues iba a intentar reducirlo. Y luego también esta semana había un artículo muy interesante en The Guardian que lo que destacaba es que además, a la par de haber aprobado esta medida para España, el gobierno español y sobre todo Pablo Iglesias estaba un poco liderando un impulso para llevarlo a Europa, ¿no? Y de hecho el titular del diario de The Guardian, del artículo de The Guardian, era que España estaba como reformulando esta idea radical que llevaba casi 2 décadas pues en el debate europeo, ¿no? Con la idea de hacer una renta mínima para todos los ciudadanos europeos, y que ahora mismo, pues como ya habíamos comentado aquí en el programa, pues de la mano de Pablo Iglesias y también de los ministros de Derechos Sociales en Italia y en Portugal, pues había un intento de volver a colocarlo en la agenda para intentar avanzar en este terreno y conseguir pues algún tipo de renta mínima para todos los ciudadanos de Europa. Y les llamaba la atención y le dedicaban un reportaje. Y luego hemos visto también cómo la ley de residuos e impuestos al plástico también es ampliamente resaltada. Sí, la verdad es que para ser una ley pues tan local de estos aspectos, sí que es verdad que me ha llamado la atención que muchos medios internacionales han hecho eco de ella. Por ejemplo, he encontrado pues en varios medios franceses como West France, Mediapart, en Die Tageszeitung, el diario alemán, Reuters también se ha hecho eco de ella, Euronews, y lo que destacan es sobre todo el impuesto al plástico, ¿no? Es una de las cosas que más ha llamado la atención, porque al final esta ley explican que pues es un poco adapta las directrices y las recomendaciones de la Unión Europea, en concreto para intentar acabar con los plásticos de un solo uso para 2021, y esta es una de las cosas que sí destacan, la prohibición de la venta, pero además les llama la atención este impuesto verde, este impuesto al plástico que ha anunciado el gobierno, que bueno, que es una medida que va más allá. Y por ejemplo, varios medios, de Tageszeitung, por ejemplo, recordaba que España recicla significativamente menos que la media de la Unión Europea, ¿no? Me parece que hablaba de un 36% de los residuos, y que con esta ley pues intentaba pues igualarse un poquito al promedio europeo, llegar al 55%, pues me parece que era para 2050 o 2055, y en este sentido les llamaba la atención pues que con esta iniciativa España sí intentaba pues dar un paso y digamos remediar o avanzar en este terreno, que además varios medios también destacaban, y como ya hemos comentado aquí en la agenda y en varios momentos del programa, pues con la situación de la pandemia se ha visto agravada todo este temor al aumento del uso del plástico, a la forma de reciclar todos estos residuos, y ya os digo, en este sentido, la prensa internacional que se ha hecho eco del anteproyecto de ley, pues lo han destacado como un intento de abordar esta cuestión, aunque también es verdad que varios señalan que todavía tiene un recorrido pendiente en el Parlamento antes de llegar o de conseguir la luz verde. Estábamos hablando esta mañana de la inyección de dinero que llega desde la Unión Europea, una inyección absolutamente extraordinaria, inédita en Europa, pero claro, esto ha provocado que algunos países del norte se muestren reacios, hasta el punto de que, por ejemplo, hemos visto como una revista holandesa estaba pidiendo con una portada satírica que no se le dé ni un céntimo a los países del sur. Sí, esto es la revista Elsevier Weekblad, que es una revista holandesa bastante prestigiosa. Además, es un poco el equivalente en Holanda a Time o a la revista Focus en Alemania, estos semanarios de bastante influencia. Y en este sentido, su última edición, o la edición de hace unos días, pues
llamó la atención porque incluía una portada con un dibujo muy llamativo, ¿no? En el que se veía por dos partes una como digamos unas personas trajeadas, rubios además, como dando vueltas a un engranaje, mientras en la parte de abajo se veía a unos personajes latinos tomando el sol en la playa y venía a decir algo así como pues un poco insistiendo en los estereotipos de un sur vago y un norte trabajador, y venía a decir eso, ¿no? ¿Por qué consideraba que este plan aprobado o digamos impulsado por Alemania y por Francia de otorgar subsidios a los países para combatir los efectos de la pandemia era una mala idea? Y hablaba un poquito de eso, ¿no? O sea, el titular algo así como ni un céntimo para los países del sur. Es verdad que lo que venía un poco a poner de relieve es cómo existe esta idea, especialmente en Holanda, que quizás ha sido el país que ha encabezado esta especie de rechazo a la solidaridad intraeuropea. No es el único país, también está Austria, que no es muy favorable, Suecia también y Dinamarca también se han posicionado en principio en contra o tienen reservas. En este caso, la revista holandesa decía algunas cosas. Uno de los motivos por los que estaba en contra es porque consideraba que 30.000 millones de ese fondo con el que se va a destinar la ayuda a los países más afectados iba a venir de los impuestos holandeses, y eso no les parecía pues una buena noticia, pero también criticaba un poquito la forma en que se habían gestionado las cosas en España, ¿no? Y en general en los países del sur de Europa, España, Italia, sobre todo eran los que señalaba, y les parecía preocupante y estaban en contra de esta transferencia de dinero. Luego es verdad que desde Portugal les respondieron con una portada, un dibujante portugués hizo una portada al revés, ¿no? Le dio la vuelta y puso a los personajes latinos trabajando, y en cambio a los personajes, pues digamos más de pues los estereotipos más del sur de Europa, como rubios que venían a las playas del sur a tostarse, a quemarse, y en este sentido pues intentaba demostrar esto, que si nos fijamos solo en los estereotipos probablemente nos equivoquemos todos al abordar y al intentar analizar esta situación. Oye, y por último, ¿qué es esto que ha ocurrido? Porque hemos visto que en la prensa marroquí están destacando que el Frente Polisario está muy molesto con el gobierno y concretamente con Pablo Iglesias. ¿Qué ha pasado? Bueno, está muy molesto con el gobierno, con Pablo Iglesias y con Arantxa González Laya, también con la ministra de Exteriores, porque en realidad esto aquí en España yo no había oído mucho ni he visto que haya tenido demasiada repercusión, pero al parecer el pasado 25 de mayo, que fue el Día de África, la ministra de Exteriores pues publicó una felicitación para la Unión Africana, pues recordando y celebrando este día, e incluyó un mapa político del continente en el que por lo visto se había borrado o no aparecida la bandera del Sáhara Occidental. Esto además unido a que celebró una videoconferencia con los representantes diplomáticos digamos de todos los países, todos los representantes diplomáticos acreditados en España, pues provocó cierto malestar en el Frente Polisario, y de hecho enviaron una carta de protesta al ministerio, y esto ha llegado a la prensa marroquí, que en general pues bueno insiste en la postura de Marruecos, y decía bueno que al final era una república una pseudo república, decía alguno de los medios, pero sí insistían en que bueno, había una cierta irritación, un cierto enfado del Frente Polisario con España y con el gobierno español, e incluso había un medio, Yabiladi, que señalaba que la irritación era especialmente señalada con Pablo Iglesias, ¿no? Porque consideraban desde que había llegado a la vicepresidencia, a pesar de haber sido un tradicional aliado del Frente Polisario, pues se había distanciado, había marcado muchas distancias con la causa, y que incluso en este incidente, ¿no? En esta especie de pequeño conflicto por el tema de la bandera y la especie de desaire que habría hecho la ministra de Asuntos Exteriores al representante en España del Frente Polisario, pues a pesar de que habían intentado insistir y presionar un poquito para que hubiera una pregunta o que digamos se cuestionara ellos aseguraban que Pablo Iglesias había pedido que se dejara estar el tema porque era responsabilidad de otro ministerio, y en este sentido hablaban de un cierto enfado. Pero sí es curioso que es un incidente que aquí en España prácticamente no se ha hablado de él, y sin embargo en Marruecos sí ha llamado la atención y sí lo han recogido bastantes medios. Bueno, pues es la fotografía que hace la prensa internacional sobre nuestro país, las imágenes, los textos que publican en el exterior sobre España y que también dan cuenta de algunas de las iniciativas políticas que se están tomando en este país. Bueno, hoy es viernes, los viernes ya sabéis que hablamos aquí de series y hablamos también con Ainhoa Goñi
que nos trae su relato, su regalo. Hoy vamos a hablar de amor en tiempos cibernéticos y en tiempos de confinamiento, el amor a distancia, tan complicado, que tiene tantos elementos comunes. Bueno, pues lo vamos a hablar ahora enseguida con Ainhoa Goñi y también vamos a hablar con Ana Pastor de una serie que yo no sé si tú has visto, Pilar, la serie Press. No, la verdad es que no la he visto. Pues ¿no? A ti te va a gustar especialmente porque es una serie sobre dos grandes periódicos en el Reino Unido que compiten el uno contra el otro. Uno es un tabloide muy sensacionalista y la competencia que hay, se supone que es un tabloide, no sé si The Sun frente a The Guardian, porque están físicamente incluso en la misma calle, están enfrentados uno con el otro, el tipo de periodismo que practica uno, el tipo de periodismo que practica otro. Es una serie bastante interesante, es de 2018, pero ahora la están revitalizando a través de Filmin. Y si tienes oportunidad, échale un vistazo porque te gustará. Ahora lo vamos a comentar con Ana Pastor. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. Seguimos aquí en La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Pues es viernes y los viernes hablamos aquí en Plata o Plomo, el mundo en series. Hablamos precisamente de series, de documentales, de películas de cine y lo hacemos con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Hoy puede haber mucho morbillo en esta conversación porque vamos a hablar de periodismo, pero sé que esto podría ser la delicia pero de algunos oyentes de La Cafetera, pero no, vamos a hablar de una serie de televisión. Yo te voy a confesar que la vi hace algunos meses, me vas a tener que refrescar la memoria, pero me pareció una serie maravillosa. Te tiene que gustar un poco el mundo del periodismo, ¿verdad? Bueno, te tiene que gustar el mundo del periodismo y te tiene que interesar las luchas de poder, las relaciones prensa-política, que yo creo que al final es verdad que a los periodistas nos interesa mucho, pero también a la gente que consume información. Así que efectivamente estamos hablando de Press, que es una serie de la BBC que aquí en España se puede ver gracias a Filmin y que son 6 capítulos apenas muy interesantes de esto que digo, que tiene que ver casi con la condición humana, porque habla de poder, de ego, de límites éticos, de gente que no los tiene. En realidad yo había venido a felicitarte. Vale, bien. Con dinero y poder uno puede conseguir lo que quiera, lo cual está bien, porque lo único que buscas es poder tener un barco, pero si te van estas cosas, entonces mi hija nunca se fió de él. Detestaba sus manos. Al primer ministro no le ha gustado dónde has puesto su foto. ¿Por qué? Demasiado cerca de depredador sexual. No. ¿En serio? Oh, es verdad. Fue emitida originalmente por la cadena BBC en el año 2018 y es una serie de 6 capítulos, una sola temporada, que yo no sé cómo han hecho en la segunda, porque es lo que retrata es la rivalidad de dos grandes periódicos que además están en la misma calle físicamente, están situados uno en el edificio frente al otro. Entonces la rivalidad que hay entre líneas editoriales, uno es sensacionalista, un tabloide, el otro es un periódico progresista, pero además con una firmeza de principios así máxima, y entonces la rivalidad que hay, la mirada de desconfianza entre unos y otros, entre los periódicos y los periodistas que trabajan ahí. Entonces hay muchas intrahistorias, pero solo tiene una temporada. Yo echaba de menos porque empieza a entreverse algo de cambio en
en el periódico, no quiero dar muchos spoilers, pero empieza a entreverse algo como de giro en la línea editorial, que empieza a volverse, o intenta aparentemente hacer un periodismo más serio el tabloide, y se queda ahí. No hay segunda temporada, no sé si es que está previsto que haya o no. De momento. Sí, de momento no sabemos si hay segunda temporada. La semana pasada nos dio una alegría Natalie Poza con que habría segunda de La Unidad. En el caso de Press, como tú apuntabas, no es una serie de ahora mismo reciente, sino que es de hace un año aproximadamente. El creador es el mismo que de Doctora Foster, que creo que hablamos de ella en la primera temporada, anda que no ha llovido ya, de Plata o Plomo. Y había mucha expectación con lo que le iba a generar. Es verdad que a generar, pero ha habido ya muchas series o varias series de periodistas, de Newsroom. Toca la política del periodismo al ala oeste, que también hemos hablado aquí de ella, pero esta, como tú dices, se centra en la rivalidad entre dos periódicos, el Herald y el Post, que además, como recordabas, están pegados prácticamente, les separa una plaza en mitad de Londres, y hay quien dice incluso que es una alegoría, o bueno, que intentan representar a The Sun y a The Guardian. Uno representa la pureza, el rigor, el periodismo serio, la apuesta por los contenidos fiables, y el otro es el amarillismo puro y duro y vender por vender. Y además, bueno, hay de fondo la marejada que la prensa ha vivido y sigue viviendo, la prensa de papel, por la supervivencia. El medio riguroso, el medio que más se le ocurra, cuyos periodistas son más honestos, que es el Herald, está sufriendo una crisis económica brutal y de ventas, porque enfrente tiene a un monstruo que es el Post, que hace lo que sea por vender periódicos y que encima lo consigue, ¿no? Entonces también está ahí de fondo esa supervivencia de la prensa escrita. Le he pedido un flat white, que creo que le gusta, y unas galletas. Está enfadada. Sabía que vendría. Sí. Le pedí a Ed que le convenciera. Robó mi trabajo. Su compañero lo robó y yo lo publiqué. West tenía intención de llevar la batalla legal hasta el final y Amina fue un poco ingenua. Yo siempre me he preguntado, Ana, si las series de periodistas, decías tú también, al que le interesen las luchas de poder, obviamente le interesan porque, bueno, pues no dejan de ser series también que retratan en las tramas muchas relaciones personales y digamos que intentan abarcar más público, ¿no? Pero si nos interesaban más a los periodistas que al resto de la gente. Me da un poco de pudor siempre tratar algún tema de estos porque siempre parece que nos estamos mirando muy al ombligo. A mí me gustó mucho Press, me pareció una maravillosa serie, pero si hablamos de Newsroom, ya ni te cuento. Y hay grandes series de periodistas, incluso de sagas familiares propietarias de medios de comunicación. Aquí en España estaba la serie Periodistas también. A mí me encantaban. Siempre me gusta mucho cuando tiene esa temática, pero yo no sé si igual nos pueden ayudar los oyentes. A lo mejor no sé si les sucede lo mismo, si es una distorsión porque estamos metidos en esta profesión, pero siempre me ha gustado mucho y siempre me ha hecho pensar que no se parecen mucho a la profesión en realidad. Bueno, tienen un reflejo de, en este caso en Press, de lo peor, incluso de la profesión, en el personaje de Duncan Allen, que es el director del Post, y también de lo mejor y, como decíamos, de la pureza, que es Holly Evans, la periodista que es un poco más joven que él y que también te muestra un poco cómo es cualquier ser humano, ¿no? Ella, pues, representando un tipo de periodismo serio, llega a tener dudas incluso, ¿no?, de cruzar al otro lado. Pero cuando nos preguntamos los periodistas si las series de periodistas son solo para nosotros, a mí, por ejemplo, me encanta The Good Fight o The Good Wife, que es de abogados, o me puede gustar mucho una de médicos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que son profesiones, y la nuestra, que pueden estar cercanas a la gente y que además les permiten tener una visión, más de ficción o más de realidad de cómo funcionan las cosas. El Reino Unido además es un buen ejemplo de la guerra que hay entre los tabloides sensacionalistas y la prensa seria, que yo creo que España, con todos nuestros defectos, no ha reproducido miméticamente en ese caso, aunque allí ha habido, la guerra entre medios. Sí. Hombre, no, la guerra entre medios no. No, la guerra entre medios no. El peso que tienen en la vida, por ejemplo, personal de la gente pública, de manera tan bestial y tan agresiva en el Reino Unido. No, la guerra de medios sí, eso sucede en todas partes. No, me refiero más a la persecución. Sí. Hay una escena muy curiosa en la serie. El Post consigue un testimonio, no voy a desvelar mucho, y lo exprime hasta un punto que consigue que esa persona se suicide. Claro, esto es un debate que trasciende incluso lo ético, ¿no?
casi lo legal. Sí. Esto se plantea en la serie, hay quien lo acepta con normalidad, incluso hay quien lo provoca para ascender dentro de un periódico, y ya sé que mucha gente que nos esté escuchando dirá, sí, los periodistas en España, sí, nosotros tenemos lo nuestro, pero creo que el Reino Unido representa especialmente cómo ha florecido el tipo de periodismo amarillo, que ha perseguido a gente famosa, que les ha grabado, que han publicado ese tipo de cosas. La vida privada, y como aquí, se ha saltado, sí. Exacto. Aquí hemos tenido algunos capítulos, pero en Sí, efecto aquí en el Reino Unido ejemplos. hay un tipo de periódicos, además, que tiene un gran peso social, porque aquí hay algunos digitales que juegan a ese tipo de juego, pero cuando estamos hablando de periódicos que tienen una grandísima distribución y que provocan verdaderas hecatombes en ese sentido. Oye, yo te quería preguntar, porque claro, a mí me interesa mucho la figura del personaje que hace de director del tabloide. Es un periodista que tiene madera de periodista, pero está completamente entregado al sensacionalismo, pero sin embargo se ve que se va intuyendo que hay como un giro, un cambio que él quiere dar, pues no sé si retornar al periodista que fue o quiere girar. Me parecía muy interesante esa figura, ¿no? La de, que está viviendo a lo mejor un cambio, una disyuntiva y que quiere escolarse, que es un poco el punto de partida de Newsroom. Lo que pasa es que de Newsroom no tan sensacionalista, está en otro área, pero tiene un poco ese juego, ¿no? Sí, bueno, yo creo que él está completamente entregado al lado oscuro y no veo ese viaje de vuelta que quizá en un giro de guión una segunda temporada conseguiría. Yo le veo completamente entregado, ¿no? Ahora podemos escuchar algunos de los pasajes muy populistas. Yo creo que la política muchas veces es un reflejo de la sociedad que vivimos y la prensa también. Y bueno, si hay millones de personas comprando y pagando por contenidos como los que en esta serie de Post retrata y no por contenidos como los del Herald, pues también es para hacerse ver qué tipo de sociedades estamos creando, ¿no? Y además donde es un caldo de cultivo, por ejemplo, para los mensajes radicales y extremistas y que señalan a determinadas comunidades en determinados países. No se puede salvar al mundo. Y es más, no siempre se produce un progreso. Por eso nosotros ganamos dinero y el Herald no. Por eso nosotros contratamos siempre a los mejores y el Herald no. Por eso nosotros tenemos un gran futuro en un edificio espectacular y en el Herald hay incluso ratoneras en los pasillos. Por eso yo le digo al primer ministro qué hacer, y Amina casi no puede sacar un periódico porque mientras el Herald intenta exponer pequeñas hipocresías de un mundo que ni siquiera existe, nosotros influimos en el resultado de las elecciones. Nosotros protegemos lo que importa. Los pobres. Los sin voz, pero lo hacemos con las narraciones más escandalosas que nos ofrece el mundo y no con estadísticas, es la realidad. Bueno, que cada... Mira, además estoy viendo, hay actriz Charlotte Riley de Peaky Blinders, también otros de Poirot al frente del reparto. El reparto es bastante interesante en esta serie, ¿no? Sí, yo creo que algunos de ellos son más conocidos. El personaje de Duncan Allen, por ejemplo. Para mí ha sido un descubrimiento la protagonista Holly Evans, el nombre del personaje, porque tiene mucho peso en la historia y porque te retrata a una persona íntegra que no es 100% perfecta tampoco, ¿no? Y luego me gusta muchísimo, que creo que esto es lo que va a interesar a los cafeteros y a la gente de Neutral, la parte de la relación prensa-política, ¿no? Que es algo de lo que todos hablamos siempre, ¿no? Entonces es como en un momento dado da la sensación de que un director de periódico puede tener más poder para torcerle el brazo al primer ministro del Reino Unido, nada menos, ¿no? Y eso lo retrata muy bien la serie. Esto es un partido de ida y vuelta, quizá le dobla la mano en la primera parte, pero luego a lo mejor el primer ministro también se puede vengar, ¿no? Entonces, esa capacidad de generar enemigos por esa gente tan tóxica como representa este director, pues a veces es un arma de doble filo. El periodismo, cuando considera que está por encima de las instituciones, también es un contrapoder que no responde que no tiene el mismo peso democrático, como es evidente, porque suelen ser organizaciones privadas. Pero oye, ahora han establecido una batalla gigantesca en el Reino Unido, Boris Johnson contra la BBC, por ejemplo, una batalla formidable, y es un medio de comunicación público la BBC, y siempre esa batalla entre los poderes y los contrapoderes que tienen que contrapesarse, ¿no? Sí, y siempre hemos puesto de ejemplo el Reino Unido, por eso digo que es paradigmático como esta serie enseña las vergüenzas de ese tipo de prensa. Hemos puesto ejemplo el Reino Unido muchas veces por la capacidad que ha tenido la BBC de resistir presiones, cosa que en España con la tele pública en ocasiones no hemos visto. Pero está bien traído lo que dices de Boris Johnson, porque la periodista que estos días ha sido apartada en la BBC
por un comentario que la BBC consideró partidista. Es la misma periodista que hizo esa entrevista magnífica al príncipe Andrew sobre su relación con menores y Epstein. Es decir, es una periodista con una experiencia y una reputación sobrada que se ha visto en medio de la polarización que está habiendo también allí y de las presiones del gobierno, incluso en la BBC. Y eso lo retrata también la serie, como hay una reunión entre el director del periódico sensacionalista y el primer ministro, en el que el primer ministro es un pelele. Claro, te intentas imaginar, ¿no? Todo el rato a ti y a mí nos pasaba que pensábamos nombres cuando salía todo el elenco de periodistas, si eso tendría un traslado aquí a España, ¿no? Y bueno, la verdad es que es curioso porque algunos sí que se lo van a imaginar. Claro, no, hay periodistas pues sensacionalistas, agresivos, que ejercen una campaña de acoso y derribo contra algunos políticos y que están... Bueno, todo el mundo puede encontrar las similitudes que quiera, seguramente habrá referencias para todo el mundo. Pero bueno, un día podríamos hablar de periodismo en España. Seguro que eso sí que podría provocar mucho morbo. Hagámoslo. No, ya sé que tú no te... No hay series para periodistas. Bueno, aquí teníamos periodistas. Sí, pero hace mucho. Una serie mítica. Pero hablaban más bien de sucesos y jugaban más bien con las intrahistorias, ¿no? Que otra cosa. Pero a mí era una serie que me gustaba, fíjate. Pese a estar efectivamente producida aquí en España en aquellos años. Pero era una serie que estaba bien. Pero bueno, pues Ana Pastor, Neutral, la propuesta de esta semana, Press, es una serie muy interesante. Os invitamos a verla porque además es verdad, permite reflexionar un poco sobre los tabloides sensacionalistas, aunque encontréis de verdad algunas conexiones con el mundo que nos rodea, pero veréis que en el Reino Unido tienen una consideración muy, 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 muy especial, muy singular, y es una serie muy francamente interesante. Ana Pastor, Neutral, gracias. Un abrazo. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Porque en efecto los viernes Ainhoa Goñi nos regala un ratito para reflexionar, para pensar, para imaginar. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas. Y últimamente nos hablas mucho del amor. El amor y el amor en tiempo de confinamiento, pero veo que en nuestra escritora está muy presente este asunto. Sí, es verdad que es uno de los temas que mueven el mundo. Hay gente que prefiere centrarse en otras cosas. En el odio, en la guerra. Creo que el amor es poderosísimo. ¿Hace el amor, no la guerra? Exacto. Y es muy poderoso y sobre todo a mí me atraen mucho los procesos, ya lo sabes, antes de que ocurra algo, ¿no? Porque hay energía, hay electricidad, hay muchísima tensión, pasión, cualquier cosa casi que estés buscando, ¿no? Entonces me centro en esos momentos previos, en los nervios, en el me besará, no me besará, porque creo que son muy potentes y sobre todo porque las ideas que nos cruzan por la mente son realmente fantásticas. Bueno, y además la derivada sobre la que hoy has enfocado el cuento, claro, está relacionado con el amor, pero el amor en tiempos de pandemia nace de fuentes no convencionales, nace también muchas veces de la relación a través de la tecnología, ¿no? Sí, es verdad que yo estos días he hablado con un montón de gente que me decía que habían reconectado con ciertas personas del pasado. Hay muchos ex que han hecho la llamadita. Pero es verdad que a lo mejor gente que tienes, que ya conocías, que son amigos y tal, pero que no estaban tan próximos a ti, también se han acercado, ¿no? Y es un poquito esta historia que quería contar, porque hemos vivido enamoramientos con vecinos entre balcones, hemos vivido reenamorarte de tu pareja después de, haber perdido la ilusión y llevar muchos años juntos. Y esta historia es peculiar, es casi, yo decía, como muy de hoy, porque es nuevas tecnologías, el hablar en cualquier momento y realmente compartir mucha información, pero tiene algo de esta nueva realidad, del nuevo mundo en el que estamos, y es que no te puedes ver, no te puedes tocar, te puedes ver a lo mejor a través de una pantalla, pero no te puedes tocar, no hemos podido quedar durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces tiene un poquito de eso. Bueno, antes la gente se casaba por carta, tampoco es que... Es que retomar eso. Sí, hemos vuelto un poco a lo epistolar. Claro, es un amor epistolar. De hecho, lo digo en el relato, porque es verdad que ahora es inmediato, tiene una cosa que no teníamos antes, ¿no? Y es que ahora es verdad que puedes contestar al instante,
Pero ciertas decisiones, ¿le beso? ¿No le beso? Pero ¿cómo le beso? No le beso será cuando se vean, cuando se desconfíen. Claro. Pero eso en el día de hoy, eso sí que te lo puedes plantear entre comillas, porque a lo mejor no le vas a ver. Si estás tú en fase 1 y el otro está en fase 3, no te ves, por decir algo. Pero pues, y antiguamente pasaba lo mismo, te podías ir enamorando poco a poco. También te digo que hay gente que está siempre en fases diferentes. Que estás tú en fase 1, pero esto antes de la pandemia. O sea, yo estaba en fase 1 muchos años. Exacto, y cuando intentabas contactar, y había gente que vivía la fase 4, pero a lo loco. Y decías, hombre, estamos un poco descoordinados en materia de pandemias. Sí. Entonces, ¿en qué fase estás? En inexistente. Claro. Y luego sí, pero la aproximación es difícil. Y luego está, que yo no sé si reflexionas en este relato, yo todavía no lo he escuchado, además me gusta que me sorprenda escucharlo en directo, pero la dificultad para aproximarse a través de la tecnología, que tiene su propio lenguaje para el amor. Y en esto el doctor Amor os puede decir. Porque además tú nunca sabes si te están respondiendo a ti. Es como tengo amigos que me dicen, amigos que me han contado, en las redes sociales, ¿no? Pues esto me lo están dirigiendo a mí seguro. Yo soy de los que lee todos los stories de Instagram y siempre me creo que me hablan a mí. Entonces siempre estoy ahí. Esto es una declaración de amor. Sí, la comunicación hoy en día ha cambiado mucho porque es verdad que dices, bueno, eso uno, que dices, esta story no ha dirigido a mí para que yo la vea. Sin duda. Y yo siempre me pienso que todos, aunque no me conozcan, aunque no me sigan, digo, esto es para mí claramente. Ay, no, pero a mí me parece muy gracioso algunas cosas que ves o que suben imágenes en algún momento de gente que ha recibido un mensaje precioso del estilo, buenos días, amor, espero que tengas un día fantástico, bla, 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 y pone reenviado. Total, claro, luego esas otras. Sí. Entonces eso de ahorrar en el amor, ¿no? Sí, Mandas el mismo mensaje a 10 y a ver qué tal. El amor es difícil incluso también en lo tecnológico. Yo por eso siempre recomiendo ser directo y claro. Mejor el mensaje directo que el story masivo, que el story ya popular. Ya sabes que yo soy así también. Yo soy de hablar las cosas claras. Para bien y para mal. Así que luego los oyentes piensan otra cosa. Ya. No, por eso digo para bien y para mal. Siempre las cosas claras, incluso para el rechazo. Pues exacto. Sí, el amor en tiempos de confinamiento, y Ainhoa Goñi entonces ha recreado una historia de amor y hoy la voz también nos la vas a traer tú. Sí. Ay, pues mira, te lo agradecemos porque además nos haces volar con la imaginación. La sonrisa de Malasaña, Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, gracias. Escuchamos este relato, por eso os invitamos, como siempre hacemos los viernes. Haceos un regalo, sentaos. Besos. Sí, besaros también, eso está muy bien, pero sentaos ahora, abstraeros de lo que estéis haciendo, dejadlo unos minutos para escuchar en la voz de Ainhoa Goñi este relato de amor en tiempos de confinamiento. Besos. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Llevo días con sus labios en mi mente y duermo pensando en sus manos. Y eso que apenas las he visto. Las uñas se difuminan, no recuerdo apenas los detalles, ni conozco sus límites, pero se me antojan ansiosas, generosas, sugerentes. En este nuevo mundo, tocar es fruto del conocimiento, de la espera, del deseo que crece entre cortinas y nuestras nuevas luces de neón, que se han convertido ahora en ordenadores encendidos las 24 horas del día. Luces que nos conectan con el mundo. Luces con las que construimos el futuro para cuando todo esto pase. En este nuevo mundo, a esa nueva persona, le oigo hablar a través de una pequeña máquina. En este nuevo mundo estoy aprendiendo a conocerle poco a poco. En este nuevo mundo las prisas se congelan. Se calman, se respiran y se transpiran. En esta nueva realidad se espera. Porque este nuevo mundo de relaciones tejidas con hilos de colores, en estas nuevas dinámicas, la vida ha cogido un ritmo muy interesante. Él habla a través de mi teléfono. Él me habla a mí directamente. Porque noto cómo sus palabras brotan de mi teléfono, se alzan en el aire y se estampan contra mi mejilla. Cada día más cerca de mis labios. Me cuenta sus vidas, sus miedos, sus sueños, sus victorias y también sus derrotas. Su pasado se va hilando con cuidado, con calma, en pequeñas notas,
en anecdóticos pasajes, en voces disparadas. Yo hablo y él me escucha, también a través de su teléfono. Y le cuento mi día, mis preocupaciones, mi pasado y mis ansias de futuro, que son enormes. Nos intercambiamos cartas sonoras con sosiego, con mimo, con respeto, porque este nuevo mundo ha traído nuevas relaciones. Este nuevo mundo ha traído reflexión, conversaciones tranquilas, conocimiento, romanticismo. No necesitamos improvisar, ya no. La respuesta no está obligada a ser inmediata. Esta nueva vida entiende el mañana, ¿os acordáis? Porque escribimos estas cartas sonoras a quien escucha en la distancia y contesta sin prisa, porque en este nuevo mundo las fases se respetan, las del estado de alarma y las del corazón. En este nuevo mundo se va avanzando poco a poco, fase a fase, hasta estar preparados con posibles pequeños retrocesos para coger impulso siempre y volver a avanzar. Porque buscamos la victoria final, porque no nos importan tanto las pequeñas guerras intermedias. Vamos saliendo poco a poco del daño, vamos contando las cosas paso a paso. Vamos sintiendo y nos vamos sorprendiendo notando el interés del otro, el mensaje del otro, la mirada del otro. Todo totalmente inesperado. El amor aparece paso a paso, mensaje a mensaje, igual que aparecieron las primeras mascarillas, igual que aparecerán las primeras sonrisas, igual que sentimos los primeros abrazos. Los besos, los besos ahora deben esperar. Las sábanas aguantan la soledad y el corazón se prepara en la retaguardia. No hay prisa. Los días son eternos, las horas te hacen reflexionar y todo se cocina a fuego lento. Las comidas son pausadas, las creaciones bien pensadas y las sorpresas se preparan en noches de vino y chocolate, en soledad ahora compartida. No se improvisa, no en este nuevo mundo de relaciones epistolares, no en este mundo de pasiones contenidas, no en este mundo en el que los fallos de una noche de verano no tienen lugar. A estas alturas, reconozcámoslo, yo lo habría besado 1000 veces, me habría arrepentido otras 1000 y me habría metido en la trinchera otras tantas, muerta de miedo. A estas alturas, en el viejo mundo, en aquel mundo, ya habrían tenido consecuencias nuestros besos. En el antiguo mundo, de comida express y de amores fugaces, cada beso es una partida, cada copa te lanza al vacío y cada cruce de miradas enciende el fuego de estas breves historias que a nada te llevan. En ese antiguo mundo de besos de una noche, de labios mordidos en cada esquina y de roces rápidos, las consecuencias llegan a gran velocidad para las cosas hechas sin pensar. 10 minutos son suficientes para un primer beso. 1 hora después, las cartas están sobre la mesa y la decisión debe ser rápida, fría y reflexiva. Ahora el mundo nos está permitiendo abrir poco a poco nuestras ventanas. Cada llamada no es una cita donde jugarse la vida. Cada mensaje no augura un encuentro rápido. Cada mensaje, ahora, te permite quitar poco a poco los viejos fantasmas, limpiar las paredes, ordenar la casa, retirar las cortinas, abrir los cajones y reorganizar el espacio. Poco a poco, paso a paso, día a día. Porque este es un mundo de historias bien construidas. Las ganas se huelen a horas de charla, de las que se sienten en la piel. Es un mundo de pintores hiperrealistas, de amantes del detalle, de placeres largos, de construcciones milimétricas. Es un momento de telas amontonadas, de sedas y encajes, de capa tras capa, todas ordenadas, por colores, por formas o por sensaciones, pero con calma. Y hay calma. Por eso se abre el alma y se cuentan los secretos. Por eso no le he llorado 1000 penas tras 100 besos y 3 copas de más. Por eso le he contado con calma mis sufrimientos del pasado. Intuye, lo sabe que me muero de miedo porque sabe que para mí pensar en una ruptura, en la ruptura de algo que aún no ha empezado, me paraliza. Porque percibe que me da miedo,
empezar algo que no se puede terminar porque me ha escuchado, porque sabe que no creo en los cuentos de hadas. Igual que yo sé que esta guerra él ya la ha perdido otras veces. Hemos pasado nuestros miedos juntos, pero en la distancia. Hemos confirmado nuestros deseos juntos, pero sin tocarnos. Hemos construido una imagen exacta del otro, pero sin ver las risas tontas y los nervios sonrojando nuestros cuerpos. Hemos construido nuestro relato estos días, frase a frase, con silencios intermedios, con pausas perfectas, con comas y puntos que tienen sentido. Hemos leído y releído las palabras, hemos corregido el tono, la intensidad, hemos ajustado cada párrafo para que tenga el significado perfecto, la idea clave, los puntos suspensivos. Ya ha llegado el momento. Cambiamos de fase en nuestros mundos. Esta ciudad nos deja abrazarnos. Nuestra vida nos deja abrazarnos. Nuestros miedos nos dejan besarnos. Le veo en la distancia, en el punto exacto de la cita acordada. Le veo dar vueltas con sus andares nerviosos junto a su farola favorita y su sonrisa eterna que intuyo tras esa máscara que no podrá tapar todo lo que ya me ha enseñado. Y me muero por besarle, pero no quiero besarle. Creo que voy a regodearme en este momento exacto, en los nervios, en la tensión, porque sé que si le beso, se terminó el momento. Y me acerco lentamente a él, rodeando cada seto del camino, jugando con cada baldosa del camino, mimando cada recoveco del jardín, alargando las distancias, ralentizando lo que está por venir. Porque estos momentos no vuelven. Recuerda, porque la magia solo existe si no se toca. Sé que se muere por besarme. Sé que cada paso me acerca a un inicio. Sé que cada segundo más es un segundo menos que pasaremos en la distancia. Y yo sigo retrasando ese instante. Está justo delante de mí, sus ojos me sonríen y vuelvo a intuir esa sonrisa traviesa tras su mascarilla de colores. Me agarra las manos, las aprieta fuerte y las lleva a su pecho. Mientras noto que mi corazón atolondrado ya no me deja pensar. Y me besa las manos, y me besa la frente y yo me echo a reír. Tenía tantas ganas de que llegase este momento. Me dice, ¿paseamos? Y me suelta una de las manos y me agarra aún más fuerte la otra. Y empieza a caminar por estas calles soñadas con baldosas imperfectas, andando este camino que hemos empezado a construir hace ya tiempo, en este nuevo mundo en el que las cosas buenas llegan poco a poco. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.